Ok, esta noche en nuestro altar familiar nos corresponde hablar de el gozo como fruto del Espíritu Santo. Ya hablamos la semana pasada acerca de el amor y decíamos que no hay diversos frutos, sino que los 9 constituyen un solo bloque de frutos. O sea, el amor es el pilar fundamental y las demás frutos son consecuencias de este primer fruto. Hemos escuchado muchas veces el gozo del Señor es nuestra fuerza, ¿verdad? Eso lo conseguimos en Nehemías 8:10, en un contexto donde el sacerdote Esdras convoca una reunión al pueblo de Israel y pues en dicha reunión se hace lectura de la palabra y el pueblo de Dios es quebrantado por dicha lectura. Y en eso Nehemías, que era el gobernador, les dijo que no se sientan tristes, que no se entristen. Nehemías 8:10. Crónica viene Esdras y después. Lee 8:10. Luego les dijo: id, comed grosura y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. El gozo de Jehová es nuestra fuerza. ¿Ese Nehemías 8 qué? 8:10. El gozo del Señor es nuestra fuerza. Vamos a ver por qué el gozo, como fruto del Espíritu Santo, representa nuestra fuerza. El gozo es una cualidad que viene de Dios. No es igual tener gozo a tener alegría, aunque muchas definiciones asemejan el gozo con alegría. Pero el gozo es algo que es interno y que se da independientemente de la circunstancia que estemos viviendo. En cambio, la alegría es circunstancial. O sea, yo estoy alegre si me están pasando cosas buenas, pero no me alegro si me están pasando cosas malas. En cambio, el gozo como fruto del Espíritu Santo es esa característica que nos mantiene felices, por así decirlo, aunque nos estén pasando cosas críticas. Entonces, ¿el gozo? Es eterno. Exacto, no es circunstancia, permanente, es una condición permanente. No sé si ustedes tienen alguna definición. Así estén pasando algunas dificultades, que sabemos que Dios nos protege. Exacto. Tiene el control. Pues. Ok, ¿tienen alguna definición que quieran compartir o continuamos? Sentir gozo significa sentirnos felices sin importar que las circunstancias sean buenas o malas. Primera de Tesalonicenses 1:6 nos muestra en esta carta de Pablo a los tesalonicenses, Primera de Tesalonicenses 1:6. Nos muestra a los tesalonicenses como ejemplo de que aún en medio de las tribulaciones ellos recibían la palabra de Dios con gozo en el Espíritu. Y dice así, leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros. O sea, está diciendo de nosotros, de los santos de Dios y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. En medio De gran tribulación. Entonces, según este concepto nos dice que el gozo es esa cualidad de sentirnos felices
sin importar las circunstancias que estemos pasando, sean buenos o sean malas. Entonces aquí Pablo nos dice que los tesalonicenses vinieron a ser ejemplo y a ser imitadores de nosotros, o sea, de Pablo en ese caso y sus acompañantes, al recibir la palabra con gozo en el Espíritu. Entonces, como decíamos, el gozo es una cualidad que viene de Dios, ¿verdad? La da Dios cuando recibimos a Jesús y recibimos el fruto del Espíritu. Entonces, una de las cosas que van a permitir que el gozo permanezca en nosotros a pesar de las circunstancias y a pesar de las grandes tribulaciones es la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es lo que nos da esa fuerza y esa fortaleza. Si meditamos en todo lo que Jehová ha hecho por nosotros y somos agradecidos, mantendremos el gozo aunque enfrentemos situaciones críticas, ¿verdad? Ahí vamos a ver en Hechos 5:41, vamos a ver cómo es mantenernos gozosos en medio de una situación crítica. Leo en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Jesús. ¿En qué contexto está esa? Aquí ellos habían sido perseguidos por el concilio, habían sido detenidos, y creo que esta era la segunda vez que eran perseguidos y habían sido presos, porque aquí ellos le estaban recordando que la primera vez le habían dicho que no hablaran en el nombre de Jesús. Pero en este caso, la primera vez fue a Pedro y a Juan, y aquí fueron a los 12 apóstoles. Y aquí, bueno, llegaron a un consenso entre hablar y hablar, que es cuando sale el popular versículo de Gamaliel, donde dice que si esto no viene de Dios, se va a desvanecer, pero si es de Dios, es mejor que lo dejen así, no vaya a ser que estén luchando contra el mismo Dios. Eso es en el 34-35. Pero allí es cuando ellos deciden soltarlo, pero antes dándole castigo, dándole latigazos. Vemos que aquí ellos no están gozosos porque los cayeron a golpes, sino porque son dignos de haber sido escogidos para ser azotados por el nombre de Cristo. Entonces ahí vemos una clave muy importante. O sea, es el enamorarte de Cristo y de su obra lo que te mantiene lleno de gozo. Porque una persona que no entiende la obra de Jesús y que no ha leído su palabra y que no conoce su testimonio y no lo ve en el Espíritu, no va a soportar que lo caigan a palo así. Es más, enseguida ellos renuncian y ve que ellos salieron gozosos de haber sido tomados dignos de ser azotados por el nombre por el nombre, pues que en este caso es Jesucristo. Entonces, si nosotros meditamos en todo lo que hay en la palabra, en todo lo que hizo Jesús por nosotros, cualquier situación en la que estemos sumergidos, por más crítica que sea, nos va a mantener gozosos. ¿Ves? Por ejemplo, esto que está pasando ahorita, esta situación de aislamiento y de pandemia. El que sabe el propósito y conoce cuál es el propósito detrás de todo esto, o sea, porque es bíblico, hay cosas que lo sustentan, se va a mantener gozoso porque sabe que viene de Dios, que es un propósito de Dios. Pues. Vamos a Juan 16:20, donde vamos a ver que Cristo, ¿verdad?, es la fuente de gozo por encima de las circunstancias de la vida. En esto que mencionaste ahorita, de que viene de Dios, o sea, tiene un propósito. Es bueno aclararlo porque, o sea, muchas personas que no conocen del Señor y mucha gente que ha sido engañada por el enemigo, convirtiéndose en ateos, que buscan siempre la excusa o las 5 patas al gato de las cosas que hace Dios para juzgarlo o renegar de Dios, pues.
y justificar el motivo o darle motivo para no creer en Dios, en el Dios de la Biblia, el único Dios todopoderoso. Pero la aclaratoria es que Dios no es el que propició esto, no es el que lo hizo. O sea, él no lanzó el COVID-19 a la calle, sino que, como en el libro de Job, el enemigo solicitó el permiso, y entre los planes del Señor para el creyente y el no creyente, Él lo aceptó, Él le dio el permiso. El enemigo tiene legalidad de usar esto. Por eso es que, como tú dices, si no se está en el Señor, si no se está uno alineado con Dios, uno no va a entender nunca los designios de Él. Como decía Pablo, nosotros podemos entender a Dios porque tenemos la mente de Cristo. Entonces, porque ¿quién entenderá a Dios? Nadie. Y Él dice, nosotros tenemos la mente de Cristo, podemos entender al Señor. Pero ¿por qué sucede todo esto? Porque Él viene llamando al pueblo al arrepentimiento desde hace tiempo, como lo hizo muchas veces por el pueblo de Israel en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, y no le paraban. Entonces Dios permite esta astucia del enemigo para usarlo en su favor, como en un ambiente controlado. Sin embargo, no está exento de caer o de ser tocado por este virus, incluso hasta fallecer, cristianos llamados por Dios, incluso cristianos ungidos por Dios, porque es una cuestión de entender que Dios está detrás del telón y decir, bueno, Dios está al control de esto, yo me aparto y obedezco al Señor por medio de las autoridades. ¿Debes permanecer en tu casa? Quédate en tu casa. No inventes. Bueno, como me dijo a mí una vez el Espíritu Santo, no retes, que no retara al Espíritu que viene trayendo ese COVID-19. ¿Por qué me lo dijo? Porque tiene legalidad del Señor. Y aún con toda la autoridad que Dios me dio, Él me detuvo. Quiere decir que si yo me hubiese puesto a inventar en ese momento, porque lo vi, Él me lo mostró en una visión, que yo diciendo una palabra en contra de eso, como reprenderlo o tirarme la de Superman, no, porque la sangre de Cristo me cubre, yo estoy fino, me iba a venir eso. Y al yo ver esta visión, yo, en una discusión que teníamos allí, una gente, yo me callé la boca, me aguanté y dejé que ellos hablaran su cuestión. ¿Por qué? Porque Dios está permitiendo esto para que el pueblo que no lo conoce, lo conozca, o sea, lo busque de corazón, le pida, le clame. Cuando se levantan los altares familiares es para que la gente lo conozca, la gente lea su palabra, tenga un momento de intimidad familiar con Dios, lean la Biblia, oren, y el que conoce a Dios busque a Dios. O sea, es decir, que el que no tenía comunión, pero que conoce del Señor, busque tenerla, y el que tiene comunión busque la intimidad. O sea, es un propósito del Señor, como una estremecida, como una movida de mata. El que está agarrado se queda guindado en la mata, el que no va a caer y se lo va a comer los insectos. Sí, porque es que es así, porque Dios está en su misericordia, está dando este tiempo para darnos chances de nosotros ponernos a cuentas con Él, de buscarle y de todo eso. Y por eso que el que está alineado con el Señor en este tiempo está gozoso, porque sabe que Dios está al control, como dice la canción. Sí, y definitivamente me atrevo a decir que si hay algo que la gente perdió, tanto la gente que no está en el camino de Dios como la gente que está, el gozo. Uh-huh. O sea, se les apagó el gozo, porque su gozo estaba, bueno, no era gozo, era alegría. Se les fue la alegría, porque si fuese gozo, independientemente del gozo, a diferencia de la alegría, se mantiene independientemente de la circunstancia que estés atravesando. Pero, como dice Juan 16, yo había dicho 20, vamos a leer Juan 16, 20. Ahí dice, la tristeza se convertirá en gozo. Pero solo vamos a convertir esa tristeza en gozo cuando nos demos la oportunidad de conocer a Jesucristo, ¿verdad? Entonces nos dice aquí en Juan 16, vamos a leer del 20 al 24, de cierto os digo
que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia, por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuando pidiereis al Padre en mi nombre os lo daré. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Fíjense que ahí dice que Él volverá y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. O sea, cuando el gozo está sustentado, cuando realmente es una cualidad que viene de Dios y es verdadero gozo, nadie te lo quita. Ningún decreto, ningún anuncio, ninguna medida económica, nada, nadie. Porque tus ojos están puestos en Cristo. Algo que va muy pegado del gozo es la fe. Bueno, de todos los frutos es la fe. Es tener la esperanza puesta en algo que no, o sea, no, es tener tu fe, pues tu convicción en algo que no está bien. Entonces, para nosotros volvernos a ese gozo, aumentar ese gozo, debemos tener una comunión plena con Jesús. ¿Quieres agregar? No, por lo menos en la parte que dice que para que su gozo sea cumplido, es porque es una promesa. O sea, el gozo es una promesa del Señor. Y cuando comenzamos a andar en el Señor, recibimos ese gozo por medio del Espíritu Santo. Pero ve que Él dice, en mi nombre pidan y recibirán para que su gozo sea cumplido. Porque a mí me pasaba mucho al principio, que cada vez que le pedía al Señor y el Señor me cumplía, mi emoción era, o sea, adrenalina pura, una emoción que no tenía medida. Y cada vez que yo veía que cuando intercedía por alguien y veía la mano de Dios obrar en esa persona, o sea, que ahí se complementa tu gozo. O sea, en la realización de tus peticiones, cuando Dios te la va cumpliendo, allí se complementa ese gozo. Porque de por sí tú andas gozoso en el Señor, pero cada vez que pides y recibes, porque pides en el nombre del Señor, porque tienes fe, porque guardas su palabra, entonces allí ese gozo aumenta. Entonces, o sea, se complementa ese gozo. Es tremendo eso. El Señor es poderoso. Eso. Manda todo el día, bueno, ese corazoncito alegre. O sea, que fortalece el gozo cuando pides y pides en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y Jesús responde esa oración. Eso Más aumenta te... nuestro gozo. Sí. Por eso es que es fundamental la comunión con Jesucristo. Hay en la Biblia ejemplos de personas que sería bien copiar con respecto a que se mantuvieron en gozo a pesar de las situaciones que estaban atravesando. En este caso, yo escogí a dos. Hay muchos, pero me resaltan dos, que es Abraham y Pablo y Silas. Abraham, vamos a ir al libro de Génesis para ver varias circunstancias por las que él atravesó, que eran bastante difíciles. Sin embargo, su fe nunca decayó. Génesis 12, 10 al 20, vemos cuando Abraham va a Egipto. Dice, hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá porque era grande el hambre en la tierra. Más o menos lo que le ha pasado a muchos venezolanos que se han tenido que ir de su país. 12, 10.
También está 14, ahí mismo en Génesis, el 14, que es cuando Abraham le quitan a su sobrino, a Lot, lo secuestran. O sea, alguien que él quiere como un hijo, pues, él quería No, como un en hijo. el 14 no. Abraham liberta a Lot. Ah, el capítulo 14. El capítulo 14. Ah, yo entendí el versículo 14. Sí, sí, sí. Bueno, ya ellos se habían separado, ¿verdad? Pero se entera de que lo secuestraron unos malhechores, ¿verdad? Eso es una situación. Y así muchísimas, los que hemos leído la vida de Abraham, muchas situaciones, pero vemos que él nunca perdió el gozo, porque mantuvo sus ojos puestos en la promesa que vemos en Hebreo 11:10. No, y ve que él no se desesperó, sino que inmediatamente clamó al Señor, armó a su gente que nunca habían agarrado una espada ni nada, y con eso, con un poco de ganadero se fue a libertarlo y logró y obtuvo la victoria. Y luego de esa victoria Dios lo enriqueció y es cuando le aparece Melquisedec. Claro, no quiere decir que nosotros en medio de las situaciones no vamos a cometer errores, porque en el caso de cuando él se fue a Egipto, creo que ahí fue cuando él mintió y dijo que Sara era su hermana, y que fue una metida de pata, porque si Dios lo está respaldando, para que tú, o sea, él iba a buscarla, pero sin embargo... Lo que pasa es que él ahí se aisló del Señor porque él en ese momento pensó en la carne, no en el espíritu, sino que él vio, ay, hay una hambruna aquí, en Egipto hay comida, voy para allá, y se fue, sin consultar al Señor, que es el que lo está dirigiendo, fue el que lo sacó de su tierra, y se lanzó para allá. Y entonces, por ese invento, casi le cuesta que se quede sin mujer, sin la promesa, porque la promesa estaba hecha en la unión entre ellos dos, en la conformación y consolidación de ese matrimonio. Y casi se queda sin el chivo y sin el mecate, pero Dios, para cumplir sus promesas, le devolvió a la mujer. Pero ahí fue un acto desobediente y de, o sea, de desesperación. Sí, que muchas veces Y mucha gente está aquí ahorita así, en este tiempo de pandemia, de aislamiento social. Bueno, todo, a mí me pasó mucha gente que el está día así. del cumpleaños. Nosotros finos, chévere. Ay, ¿El día de tu fino. cumpleaños? Sí, pero cuando el horno se le entró la tocoquera, yo me volví como loca. Y yo, ay, Randy, vamos a ir para donde el hermano. Vamos. Y Randy me agarró ahí en el baño y me echó, o sea, me dijo, Daniela, nosotros no oramos. Ahí entré otra vez, porque yo estaba gozosa, porque dije, bueno, en pandemia, pero chévere, mira, vamos a compartir, vamos a... O sea, no estaba, pero cuando yo vi que ese horno se apagó, que esa torta estaba cruda, yo me puse como Abraham. Como Pedro, yendo para los lados. Como Abraham a buscar a quién regalarle la torta para que se cocinara. Pero después Randy me dijo, y yo, no es verdad, si nosotros oramos, si nosotros, o sea, ya Dios activó ángeles para que ese horno funcionara, o sea, no va. Pero te digo, ¿qué pasa? Pues, Claro, esa a es la veces prueba en de medio fe, la es que situación- siempre, Sí. cada vez que tú pidas algo va a venir una prueba de fe. Y yo lo digo así porque tengo la experiencia de que paso la prueba y que también la repruebo. Porque muchas veces yo pido algo y me prueba el Señor la fe y a veces, pocas veces, pero he decaído. Pero generalmente yo me pongo a luchar, pues. Es pelear tu bendición, pelear esa promesa o pelear esa petición que tú hiciste, pelearla. Entonces, Pero es válido eso, no entra ahí. ¿qué? Eso, pelearlo. Claro, porque es que el enemigo Es pelearla orando, viene. Claro, porque, Orando. o sea, es Señor. afirmándote en tu fe. Exacto. No es dudando del Señor. No. O sea, de tanto me pide, ya me lo pediste. O sea, que tanto. No, porque el Señor permite que el enemigo te tiente en la fe, te pruebe. Porque Él quiere que tu confianza sea plena en Él. Como lo que le pasó a ella en la torta. Cuando la torta, nosotros, antes de meterla al horno, nosotros oramos, santificamos la torta, porque conocíamos Exacto. la debilidad Con la de la... receta, porque no sabíamos cómo eran los ingredientes. Ajá. Y nosotros, antes de llamar a Jocelyn, antes de todo, oramos, Señor, vamos a llamar a Jocelyn. Para que Incluso Jocelyn- oramos para que la torta creciera, quedara esponjosa y tanto fue así que, claro, y nosotros conociendo la debilidad del horno, nosotros oramos por el horno y la metimos.
Pero como pasó el rato, se apagó y a veces uno no se da cuenta que él se apaga. Daniela, cónchale, pero déjame revisar. Se Y cuando apagó vio, y no, mira, eso yo está estaba apagado, se sentada y desesperó. volteo y veo la torta negra. Yo, Randy, la torta se está quemando. Y entonces abrí el horno y la saqué. Cuando la Pero saqué, la que sacó veo aquello desesperadamente. moviéndose Pero yo, es una y la torta sí. O sea, inflamada, pero aguadita. Y yo no, listo. Y después no sé, me podía meter la rejilla. Sí, Yo, se no, yo me voy a desesperó, meter se para el baño, me voy a desesperó meter todo, para el entonces baño. yo la metí En eso llegaste calmadita y tú. broma y después hablé con ella. Cónchale, Bueno, pero nosotros porque ella no- pensó en llevarla para tu casa, Sí. entonces no funcionó. Yo me metí a bañar y yo, bueno, pero sí se oró. Ella se fue para allá contigo, sí, o sea, ve que yo no fui detrás ni nada, ella se fue contigo para allá. No funcionó, regresó. Que la voy a llevar para donde el hermano, que tal, que yo ya va. O sea, no oramos. Sí, Entonces, ¿para qué estás buscando casa? Confía en el Señor porque ya oramos, que eso está ahí. Quedamos de buena. O sea, Sí, y quedó no, y espectacular. cómo Y ve limpió. que se abombó, quedó súper Se esponjosa. La otra hasta se botó. O sea, Dios dio en abundancia. Y la torta quedó, fue al pelo. Pero son cosas, pues. Sí, a veces uno no que se olvida, se desenfoca de las promesas del Señor y por eso entra en desespero. Entonces ya Dios le había dado una promesa a Abraham. Entonces tú crees que él te va a dejar que te quiten a la mujer y te maten. Entonces, ay, tómala, agárrala y o sea, es la debilidad humana, pues. Es que cuando estás en el gozo del Señor, también tienes la paz. O sea, estar en el Señor, en la presencia del Señor, tú caminas con la paz del Señor. O sea, es ver que se está hundiendo el barco y tú tienes la tranquilidad. O sea, claro, hay una parte dentro de ti como que Te agarras del borde del barco. ajá, como que, ¿qué está pasando? Pero cuando tú estás aferrado al Señor, el Espíritu Santo dentro de ti, Él te afianza en esa fe. Y entonces como que tú entras, como cuando le pasó a Pablo en el Euroclidón. Ya él estaba como que, vean, Señor, 15 días aquí y tal, y lo que hacemos es dar vuelta como loco aquí, lo que estamos viendo es la tormenta pura. Y hasta que se le apareció el ángel. Entonces él retomó el ánimo y bueno. Entonces es importante para mantener el gozo la fe. ¿Y en qué vamos a tener fe? En las promesas de Dios. Aquí dice en el 11, Hebreos 11, dice que una de las cosas que permitió que Abraham mantuviese su gozo y fe era porque él esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Su ciudad arriba, pues. También vemos a Pablo y Silas en Hechos 16, 23, 25. A Pablo y Silas también fueron encarcelados, ¿verdad? Por hacer la obra del Señor, encarcelados en Filipos. Fueron azotados. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. El carcelero los metió en el calabozo más profundo y no conforme con esto, les aseguró los pies en el cepo, dice el 24. ¿Lo consiguió, señora Flor? Ajá, Hechos 16. Ah, ok. Hechos Yo lo 16. tenía, yo pensé que era el 20. 23, 25, 23 al 25. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos las soltaron. Ok, allí vemos cómo se manifiesta el gozo de Pablo y de Silas, que en medio de esta situación, ¿verdad? Bastante fuerte, o sea, porque los azotaron mucho, porque sacaron un espíritu de adivinación de una mujer y entonces injustamente los llevaron a la cárcel. De unos políticos. De una mujer que le daba muchas ganancias a unos políticos. Entonces, porque a Pablo le incomodaba pues la mujer todo el día, mira, estos son hijos de... Varios días tuvo. Varios detrás días de y ella. él como que...
Bueno, lo metieron preso, pero igual a medianoche, en medio de esta situación, ¿qué hicieron ellos? Orar y alabar. Y el azote de vara date hasta quebrarte los huesos. Ligamento, tendón, piel, músculo, hueso, todo eso. Y nosotros por menos de eso muchas veces estamos Perdemos el gozo. de largo a largo, perdemos el gozo. Y qué importante es cuando estamos así orar. Muchas veces hemos orado y enseguida el Señor o te pones a cantar alabanza. Enseguida se disipa, porque el gozo te lo quitan las situaciones difíciles que puedas estar atravesando y también cuando te molestas. Cuando tienes alguna situación, algún roce, eso también te quita el gozo. Es contrario. Entonces cuando uno ora, vas a la presencia del Señor o lees su palabra o alabas, es impresionante cómo entras en un gozo, en una paz que solamente la puede dar el Señor. Entonces, nosotros queremos aumentar nuestro gozo cuando estamos en situaciones, en tribulaciones, situaciones críticas, debemos pedírselo a Jesús. Como decía Juan 16, lo que leímos hace un momento, pedirle a Jesús que pues pedirle que se lleve nuestras cargas, nuestras congojas, nuestras preocupaciones, nuestros miedos y que nos dé de su gozo. Pues. Hay un versículo en la Biblia, no sé si es un salmo, que dice: vuélveme en el gozo de tu salvación. Hazme volver al gozo de tu salvación. No sé si es David que lo dice Sí. o es... Lo que pasa es que el gozo de la salvación es la certeza plena y la alegría efusiva que tenía él de estar seguro que se iba con el Señor. Sí. Así muriese en una batalla, así él le quitaran el reino, pasara lo que pasara, prueba lo que fuese o circunstancia en la que él se metiese, nunca, o sea, iba a perder la salvación. O sea, él tenía esa seguridad, pero cuando él dijo eso es porque él ya se sentía sin esa salvación. Entonces eso entristecía su alma, porque él decía: oye, le fallé a Dios, y si le he fallado, a lo mejor él está estoy a espaldas de él, y entonces no me siento digno de él, no me siento respaldado por él, no me siento a su lado, no me siento que su presencia está conmigo. Entonces, si Dios no está conmigo, bueno, entonces, ¿dónde estoy? Entonces era eso, me quitaba el gozo. De hecho, leía que cuando uno tiene esa ausencia o se siente abatido así, recordar la salvación, lo que hizo Jesús por nosotros en la cruz, de dónde nos sacó, cómo transformó, o sea, el que verdaderamente ha tenido un encuentro con Dios, o sea, con Jesucristo. ¿Ves? O sea, por lo menos a mí me pasa promesa. mucho, pensar, Dios mío, ¿dónde estaría si yo no te hubiese conocido, si yo no hubiese conocido a tu Hijo Jesús, si no me hubieses mostrado la verdad? ¿Dónde estaría yo? O sea, ¿qué decisiones hubiese tomado? O pensar también en las cosas que me salvaste, o sea, las cosas de las que me salvaste o de las que me has salvado cada día. O sea, estar agradecido con ese sacrificio que hizo Jesús ahí y lo que representa. Eso le devuelve a uno el gozo o lo llena de gozo. Exacto, justamente haciendo alusión a lo que dijiste ahorita, de lo de devuélveme el gozo de la salvación. Ya me vino lo que iba a decir hace un momento, que el diablo vino para robar, matar y destruir, dice el Señor. Y una de las cosas que él vino a robar es tu paz, tu gozo. Es lo principal, tu fe. Porque si te roba la paz, te roba el gozo. Porque prácticamente la paz y el gozo es como una llave. Ellas van de la mano. Porque cuando tú estás en paz, sientes esa alegría interior, esa efusividad tremenda por las cosas del Señor, porque ves el obrar de Dios en todos lados. Y cada vez que ves, como tienes ese entendimiento de cómo obra Dios en cada persona, en cada situación, en la naturaleza y tal, eso te alegra y cada vez te emociona más. Y qué maravilloso, como cuando vemos los documentales de paisajes
marítimos, montañosos o de selvas y bosques, nos llena de mucha alegría y gozo ver las maravillas del Señor, de cómo Dios transformó esta tierra desordenada y vacía en algo tan hermoso. Entonces, cada vez que uno ve eso, uno se llena como de alegría. Y cuando tú ves que Dios, alguien te da un testimonio y, mire, yo fui sanado de esto, o yo era así, ya no lo soy, tú ves ese obrar de Dios y eso te llena de gozo. Entonces, cuando tú estás en paz, puedes ver todas estas cosas. Pero cuando el diablo viene a robarte la paz, entonces ya empieza a incomodarte las cosas y dejas de ver esas maravillas, esos detalles tan sublimes. Entonces, él te roba la paz, te roba el gozo y por ende te roba la fe. Y al robarte la fe pierdes la salvación. Estás dejándote robar tu salvación, porque el Romano lo dice. La salvación viene por la fe. Por fe seremos justificados, no por las obras. Entonces sí se pierde la salvación cuando tú pierdes la fe en Dios. Dejas de verlo, de poner tus ojos en Él. Sin embargo, como le pasó a Pedro, quitó la vista de Jesucristo, se hundió, pero clamó. Y el Señor dice que todo el que clame al Señor, Él no lo avergonzará, Él no lo dejará ahí, Él lo salvará. Entonces, eso fue lo que le pasó a Pedro. Entonces la gente que era lo que le estaba pasando a David, creo que ese es por causa del pecado, creo que es el Salmo 51, que él dice eso. Imagínate, estaba hundido por el pecado y fue que el diablo vino a robarle eso, a robarle el gozo, la fe, le robó la paz, ya él andaba inquieto y él viene a matar tu sueño, a matar tu esperanza. Yo decía el gozo no es un sentimiento nada más de alegría, pero el gozo es tan importante, o sea, el gozo, que el Señor nos manda a estar siempre gozosos, en 1 de Tesalonicenses 5:16, y Él dice que en Romanos 14:17, que el reino de Dios no es comida ni bebida, y estas son dos cosas que no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Cuál es esa? Romanos 14:17. Porque imagínense, el reino de Dios no es comida ni bebida, y generalmente son las asocia- cosas que más asocian nos... eso a la gente. Las cosas que más nos quitan el gozo es la Romanos comida. 14:17. No, aquí y lo que saqué. mucha gente vive alegre cuando está comiendo mucho, o come bien sabroso, Cuando tienes una nevera o, llena. o cuando anda bebiendo licor. Entonces, porque es lo que iba a me decir confrontó ahorita. mucho ese 14:17. 14:17, Romanos 14:17. Yo lo había sacado. Exacto. Eso es un pilar dice fundamental. Dice que esta característica es tan importante que de hecho es parte fundamental de la vida cristiana. O sea, entender que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque dice en el 18, porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Lo que pasa es que la alegría viene del alma, es un sentimiento, es una sensación. El gozo viene del espíritu, o sea, es más profundo. Y como el espíritu, como nosotros somos una trinidad, como ya le hemos dicho aquí, somos espíritu, alma y cuerpo, esa trinidad, ese tridente, el superior es el espíritu. Y al nosotros estar llenos de gozo, es porque el espíritu, que es el supremo o el superior en nosotros, abarca todo tu ser, todo tu ser. Por eso es que cuando es una alegría, está en el alma, está en el medio. Y por eso no somos llenos completamente. Cuando es un gozo está en el espíritu. Está en el espíritu. Y por eso Él abarca todo tu ser. Él abarca tus sensaciones y emociones y lo expresas en tu cuerpo. Porque en el alma están las emociones y las sensaciones. Y en el cuerpo se expresa. Pero cuando es una alegría, simplemente es algo que está en el medio, solamente se expresa en el cuerpo. Pero cuando es el espíritu, porque en la alegría el espíritu está intacto, estás alegre,
pero ya se te quitó la alegría y ya vuelves a estar serio. Te dieron un chiste, te reíste, chévere, te alegró un ratico la mañana, pero ahí mismo te vuelves a acordar de tus situaciones, de tus problemas. Las personas que se sumergen en el alcohol, cuando están pasando por una despecho o algo así, y tú los ves que toman y andan alegres, pero después que se les pasa ese efecto, vuelven otra vez a su estado depresivo y de tristeza. Por eso, porque es emocional. Y vuelven a llorar. Y de hecho hay un proverbio que dice, o sea, después de la alegría viene el lloro, o sea, la lloradera. Tú sabes que el Señor una vez me puso a ministrar a una señora, que a ella la tenían por alegre, porque reía y a todo el mundo contagiaba con su sonrisa. Y todo el mundo la tenía como una mujer alegre. Y chévere, la señora le va bien y tal. Pero la señora tenía una cruz en su interior. Y la misma cosa del Señor. Eso me tocó ir a un grupo de amistad y yo no quería ir ese día. Pero el Espíritu me impulsó a ir y bueno, obedecí y me fui. Y estando allá, a la hora de retirarse, porque me quedaba un poco distante de mi casa, me facilitaron la cola, porque siempre me facilitaban la cola en ese sitio. Entonces, o el aventón. Entonces, cuando me facilitan ese aventón, es con esa señora. Da la casualidad que es la señora popular por su sonrisa y su alegría. Y cuando voy, y justamente ya llegando ya a unos cuantos, ponte como a 1 kilómetro ya para llegar, el Espíritu Santo viene y me inquieta para hablarle. Y cuando empiezo a hablarle a ella, le empiezo a decir su viacrucis que está pasando con su esposo o con su ex esposo. Y resulta que ella para la calle se ponía una careta de alegría, pero en su casa lo que vivía era un mar de tristeza, vivía en depresión. De hecho, iba a psicólogo, tomaba antidepresivos y ella vivía una sola lloradera en su huerto. Todas esas cosas yo se las dije. Doble personalidad. Sí, pero es porque la gente se oculta. Y asocian la alegría con el gozo. Exacto, y se ocultan. Entonces tú ves a esas personas y ¡ay, qué alegría! Cónchale, tú sí eres alegre y broma. Pero nadie sabe la procesión que lleva por dentro, porque no hay gozo, no hay paz dentro de su interior. Y entonces cuando yo vengo y le comento todas estas cosas que me revela el Señor, ella se echa a llorar, un mar de llanto ahí. Sí, es verdad, ese es el mismo Dios hablando, que no sé qué. Justamente yo le había pedido esta mañana unas preguntas y tú me las viniste a dar, porque le di respuesta a cosas que a ella le estaba pasando. Y de hecho le dije, tú quieres esto y eso no va a ser así, por esto y por esto. Y ahí ella, bueno, se destapó y empezó. Y entonces es eso, pues, la alegría es circunstancial, como tú dijiste en un principio, porque está alojada en el alma, es un sentimiento, y los sentimientos son pasajeros. Exacto. Entonces, voy a compartir 5 maneras de mantener el gozo aún en medio de las dificultades. La número 1 y la más importante es tener comunión con Dios a través de su palabra, conociendo sus promesas, porque eso es lo que nos va a dar la fuerza, pues, de mantenernos en gozo. Vida sin pecado. Si ya nosotros somos nuevas criaturas, el deber ser es que caminemos apartados del pecado, porque andar en pecado es muerte, y nadie que ande en muerte se va a sentir gozoso. Consiste en vivir para Cristo. Cuando nosotros entregamos nuestra vida a Cristo, tenemos garantizado que vamos a tener una vida llena de gozo. Y muy importante, enfocarnos en los logros espirituales, o sea, ser tesoro en el cielo y no en logros materiales y terrenales. No quiere decir con esto que no podamos establecernos metas y querer alcanzar cosas materiales, querer comprarnos algo, mejorar nuestra calidad de vida, no. O sea, no tiene nada que ver con eso, pero que estas cosas materiales que queremos lograr no estén por encima de nuestra espiritualidad, de fortalecer nuestro ser espiritual. Porque como estamos en lo espiritual, vamos a estar en lo material. Entonces, si espiritualmente estamos mal, vamos a estar mal
materialmente. Aunque logremos muchas cosas, a la final eso va a ser construir en arena, y por eso es que vemos a muchas personas que son exitosas, ganan mucha plata, tienen mucho dinero, famosos, tal, y la familia ha hecho un desastre, los hijos drogadictos, o sea, no hay fundamento porque enfocaron más su vida en las partes terrenal y material. Y algo también muy importante, que el gozo proviene del contentamiento, y estar contentos proviene de estar contentos y agradecidos con lo que tenemos. Aún en medio de las circunstancias, una clave muy importante es agradecer. Agradecer, porque aún en medio de circunstancias difíciles hay cosas por las cuales agradecer. Salud, un techo, un plato de comida, aunque no tengamos tal vez no estemos saliendo a trabajar como quisiéramos, o no estamos percibiéndolo, pero hay en medio de las situaciones siempre hay algo por lo cual agradecer. Tal vez tal persona no se comporte como uno quiera, pero hay peores situaciones, y siempre algo que va a ayudar a que el gozo se mantenga en nosotros es mantenernos contentos con las cosas que tenemos, con las cosas que nos suceden, porque pueden ser peor. Entonces eso es bien importante. Y bueno, la número 1, que es la comunión con Dios, para que Él te revele cuáles son sus promesas, cuál es su voluntad, muy importante. Y bueno, esto era lo que quería compartirles. No sé si ustedes tienen algo de lo que investigaron para agregar. Así, bueno, de esta manera finalizamos nuestro compartir el día de hoy, esperando que sea de gran bendición para sus vidas. Nos encontramos en una próxima entrega.